News, canal multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Pero muy buenas tardes a toda esta bella comunidad. Bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad, que como ya saben, cada viernes de cada semana traemos a grandes personalidades y evidentemente esta tampoco puede ser la excepción. En ese sentido, la doctora Sonia Venegas Álvarez, que es la secretaria académica, su servidora Ana María Ramírez Sánchez y el licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza, les damos una cordial bienvenida a su programa. En esta ocasión nos acompaña el maestrante Esteban Camacho. Así es que le damos una cordial bienvenida y sobre todo agradecemos su asistencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra, estimada maestra, por la invitación. Y también agradezco a la doctora Sonia Venegas por este importante espacio. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos atentos. No, muchas gracias a usted, sobre todo por compartir con esta comunidad su tiempo, sus conocimientos y su vasta experiencia. Bueno, comunidad, pues como ya saben, y si no se los recordamos, que nos pueden escuchar por canal News Multimedia, que es de la Facultad de Derecho. Así nos pueden seguir en la página de Facebook, que es Secretaría Académica, Facultad de Derecho, y también por la página de Facebook de Canal News Multimedia. Cada semana, cada viernes. Ya saben que si no les fue posible escuchar o vernos en vivo, entonces pueden visitar las páginas en donde pueden encontrar los videos. Incluso, comunidad, así como los hemos venido mencionando, pueden visitar la página de YouTube de la Secretaría Académica de Facultad de Derecho. Sin más, y aprovechando este espacio que nos da el maestro, les comento rápidamente y además muy breves líneas que él se ha desarrollado en áreas de transparencia dentro del Poder Judicial local, igualmente ha laborado en la Administración Pública local y es abogado postulante, es licenciado en Derecho por la Facultad de esta Casa de Estudios y especialista en Derecho Electoral por esta misma Casa de Estudios. Actualmente es maestrante por la División de Posgrado de esta Facultad de Derechos. Pues, sin más, hablaremos de un tema muy interesante y seguramente muy poco tratado, pero ya nos indicará el maestro. Será judicialización de la política. Maestro, en general nos escuchan estudiantes de Derecho. También nos escuchan docentes de esta misma casa de estudios y público en general. En ese sentido, ¿podría ser tan amable de darnos una breve introducción respecto al tema? Claro que sí, maestra. Es un tema que ha tomado relevancia en los últimos años, en la última década, porque las esferas de toma de decisiones han pasado a la esfera del Poder Judicial. Inicialmente, en el siglo pasado, fue el legislativo quien tuvo este poder de calificar las elecciones, de organizarlas. Después fue durante todo el siglo pasado, cuando había un partido hegemónico donde se tomaban las decisiones de dirimir estos conflictos por parte del Ejecutivo, ¿eh? Había un Ejecutivo fuerte. Pero ahora la organización de las elecciones a través de un instituto autónomo y la resolución de esos conflictos entre los actores se resuelven ante el Poder Judicial. Es por ello que ha tomado relevancia este tema. Inclusive estas materias se tratan en algunas escuelas de Derecho, pero importantísimo en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, es donde se trata en concreto esta materia.
Pero como introducción, pues quisiera mencionar qué es la judicialización de la política, para entender de qué va. Esta es la resolución de conflictos de naturaleza política por parte de los órganos judiciales establecidos formalmente. Esto es, los problemas sociales políticos se resuelven con base en criterios técnicos jurídicos. Esto no puede ir desligado a una cuestión importantísima, la politización de la justicia. Esto último se da por diversas vías, pero dos son predominantes: la presión política al resolver por parte de sus juzgadores y la política que resienten los jugadores al resolver y sobre todo en la elección de estos mismos. Vamos a tratar este tema un poco más adelante. Hay otros, como las presiones de la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, que no vamos a tratar a fondo, pero básicamente es esto la judicialización de la política. Y entonces, muchas gracias, maestro. Y entonces, ¿desde qué momento o cuál es, sí, desde qué momento inicia este proceso, este procedimiento? No sé cómo usted lo identifica, si no como proceso o como procedimiento, pero ¿cuál es el momento en que inicia esta judicialización? ¿Con qué acto o con qué circunstancia inicia esta judicialización? Es cuando existe un conflicto, un problema, valga la redundancia. Pero ¿qué tipos de problemas políticos son los que resuelven estos órganos jurisdiccionales? Históricamente ha evolucionado esta figura, pero básicamente son aquellos que protegen los derechos políticos. Ahora bien, los derechos políticos son considerados en sentido extenso como aquellos destinados a proteger la participación de las personas en la toma de decisiones del espacio público. Concretamente, las libertades de expresión, asociación, reunión, aunque por su naturaleza y dinamismo actual, las más visibles son los derechos de votar y ser votado. Estos derechos parten de las libertades públicas, que se sostienen en la capacidad de los individuos para acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas y para elegir a los propios gobernantes a través del voto universal, libre, secreto, directo, ejercido periódicamente en elecciones auténticas. Ahora bien, maestra, los sujetos de derechos políticos son los individuos como persona, pero no cualquier persona, pues se encuentran atados a requisitos que al mismo tiempo constituyen mecanismos de exclusión como de titularidad. Esto es la ciudadanía. Vale hacer mención que hay que hacer una diferencia y aclarar como abogados o como los otros licenciados en Derecho que nos escuchan, que inclusive en algunos medios se trata, incluso en alguna normatividad nos vamos a encontrar que cuando se quiere hacer alusión a la población en general, se inicia diciendo la ciudadanía, pero hay que tener una diferencia, hay que ser claros. La ciudadanía es una calidad. Cuando se quiere abarcar inclusive una ley, un reglamento, etcétera, independientemente de la jerarquía, se habla de la ciudadanía, cuando no es así. Un ejemplo, si se quiere dar un derecho como la vacunación o el derecho de acceso a la salud, a la vivienda, en algunas normatividades de forma genérica se dice la ciudadanía, pero no es así. Por ejemplo, los menores de edad tienen derecho a recibir acceso a la salud, concretamente las vacunas, y se habla como la ciudadanía, pero ellos no son ciudadanos, necesitan tener una calidad, y esta calidad la marca el 34 constitucional, que dispone que para tener la calidad de ciudadanos de la República, se debe ser mexicano, además de haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Entonces, simplemente hay que tener hay una pequeña atención, que no es lo mismo población en general que ciudadanía. Y ciudadanía hablamos porque es el sujeto de derechos. ¿Cuáles derechos? Los políticos, que son los que son protegidos, en este caso por los órganos jurisdiccionales, en este caso son los que estamos hablando, que es la judicialización de la política. Entonces hay que entender la relación entre uno y otro para llegar a entender estas cuestiones. Ah, vaya. Y entonces, este conflicto que usted nos menciona, ¿de dónde deriva o en qué circunstancias se puede suscitar? Ok. Deriva de las pasiones, virtudes y ganas de las personas intrínsecamente naturales de acceder al poder. Hay que entenderlo así.
Eh, para eso, a través de la historia se van observando los mecanismos, se van creando los mecanismos, después son institucionalizados para acceso al poder. Es el ejercicio del poder, valga. El fondo de la raíz de esto es el acceso al poder de los personajes que viven o de las personas, en este caso ciudadanos que viven en un país. Ahora, a través de la historia en México, podemos observar cómo se han hecho grandes esfuerzos para no mezclar la política con la actividad judicial tradicional, que es lo que estamos viendo. Lo recordamos con determinaciones como la llamada tesis Vallarta de finales del siglo XIX, que suponía que los derechos políticos no eran defendibles por la vía del amparo. Hasta la fecha, esta determinación subsiste en nuestra ley de amparo, que señala en su artículo 73 que el juicio de amparo es improcedente, su fracción séptima, contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral. Cabe señalar que esta ley de amparo está vigente desde 1936. Por eso, a través de la historia, es el legislativo en quien recaía resolver los conflictos electorales, como mencionaba al inicio. Posteriormente fue el Ejecutivo, fortalecido con facultades constitucionales y las llamadas metaconstitucionales que mencionaba el doctor Carpizo en algunas de sus obras. Eran quien dirimían los conflictos. Por ejemplo, había un conflicto en un estado y los pobladores, inclusive los gobernadores de estado, se sabe que iban a buscar al presidente. No acudían a órganos jurisdiccionales, esto es al Poder Judicial. Acudían al presidente porque sabía que tenía el poder para decidir metaconstitucionalmente. Lo que él decía, se hacía. Y de unas décadas a la fecha, ha sido el Poder Judicial quien ha tomado esta importante relevancia en la solución de conflictos de naturaleza política. En este caso, pues sería, si usted me lo permite, maestra, Claro. dar una pequeña reseña de las leyes electorales, de las reformas electorales, muy breve para entender de qué va. Sí, sobre todo para que nuestra comunidad pues esté en contexto y le sea más fácil digerir toda esta información que nos está dando. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy breve. La Ley Federal Electoral de 1946 dio cierta institucionalización a los procesos electorales. Aquí se les otorga a los partidos políticos personalidad jurídica. Se centralizó la organización y vigilancia de los comicios en órganos colegiados federales dominados por el gobierno. Se crearon instancias como la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, en quien se deposita por primera vez la organización y supervisión del proceso en un organismo federal. Se concedió, que es importantísimo, a la Suprema Corte la facultad de intervenir para solucionar los conflictos surgidos de la votación, pero más tarde, en 1949, se volvió a reformar esta ley electoral con fin de precisar algunos aspectos relativos a la organización y vigilancia de los comicios. Y aquí excluyó a la Suprema Corte, por los motivos que ya platicamos. Era no manchar lo que tradicionalmente o en la academia se retoma una idea de la tesis Vallarta, no manchar el plumaje limpio de esa ave que pasa por el pantano y no manchar la administración de justicia con cierta suciedad de la materia electoral que se ve como materia política. De ahí viene esta resolución. Ahora, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del 77, de 1977, el arreglo constitucional reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público. Estaba orientada a la compilación y aplicación del sistema de partidos y la participación de estos en el Congreso. Igualmente, se encuentra la opción de que los partidos políticos pudieran obtener un registro condicionado. Esto es importante porque se creó la posibilidad de que los partidos políticos pudieran postular candidatos sin registro permanente, el cual quedaba condicionado a su desempeño en las urnas. Para obtenerlo, esta calidad deberían de obtener 1.5% de la votación. Igual algo parecido a lo que sucede hoy con los partidos para mantener su registro. También en esta reforma se modificó la composición de la Cámara de Diputados, aumentando el número de sus miembros a 400, de los cuales 100 eran seleccionados bajo el principio de representación proporcional que existe hasta estos años. Con esta medida se buscó ampliar la representación partidaria de la Cámara Baja al garantizar que por lo menos el 25% de los escaños fuera para diputados de oposición. También es importante señalar, maestra, que si los partidos minoritarios llegaban a tener más de 90 diputados de mayoría, el número de diputados de partidos automáticamente se reduciría a 50.
pero finalmente la organización y la calificación de las elecciones, de facto, seguía realizándose por el Ejecutivo. Esto es, el Ejecutivo seguía siendo quien mandaba, quien ordenaba en la realidad. De ahí pasamos a la reforma electoral de 1987. Dio lugar al Código Federal Electoral, pero aún las elecciones debían pasar por la Comisión Federal Electoral. Esta comisión centralizaba la mayoría de las elecciones y decisiones importantes durante el proceso electoral. Desde su inicio hasta la integración de los colegios electorales, esta comisión, reformada en el 87, se integraba por el secretario de Gobernación, otra vez el Ejecutivo, un diputado y un senador. Valga la redundancia, pues los tres eran priistas, ¿no? De un partido único. Que no vamos a entrar si es bueno o malo, fueron los hechos y es la historia de México. Más un representante de cada partido, esto es otra vez del PRI. Era sabido que pues las decisiones obviamente venían de la casa presidencial y no había tanta democracia y toma de decisiones abajo si no fuera por el Ejecutivo. Aquí el llamado COFIPE o el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobado en el 90. Este conservó el sistema de autocalificación, pero otorgó mayores facultades al Tribunal Federal Electoral para acotar los colegios electorales mencionados. Ahora, la función de organizar las elecciones recayó en manos de una instancia separada administrativamente de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Federal Electoral, que conocimos y ahora es Instituto Nacional, que se conformaría y funcionaría a partir de dos principios encaminados a lograr la imparcialidad en los procesos electorales. De ahí, muy importante, saltamos ya a la reforma electoral del 94. Aquí se da una modificación del artículo 41 de la Carta Magna y del 31 del COFIPE mencionados. Se introdujeron cambios relativos a los observadores nacionales y extranjeros, se dio un perfil ciudadano al Consejo General en ese entonces IFE, y se ampliaron las atribuciones de los consejeros ciudadanos. Pero los representantes de los partidos perdieron el derecho al voto en el Consejo General, aunque conservaron la voz. También se creó una fiscalía especial para atender denuncias relativas a los delitos electorales y cuyas sanciones quedaron contempladas en el Código Penal. Es esta fiscalía que hasta la actualidad permanece. De ahí saltamos a la reforma electoral del 96. Fue importantísima para la vida electoral del país. Hubo muchos cambios de fondo en cuanto a la organización de las elecciones, pero lo que nos atañe es mencionar unos puntos siguientes, que es que se reconozca la acción de inconstitucionalidad en materia electoral frente a las leyes electorales promulgadas a nivel federal y local, reconociéndose a los partidos políticos como únicos sujetos facultados para promoverlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra es que las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Esto es, obviamente, 90 días antes de que se apliquen. Y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Esto es para tener certidumbre y, como localmente o vulgarmente se conoce, pues conocer las reglas del juego, ¿no? Antes de entrar a jugar en ellas. Otra importante es que se amplían los mecanismos de impugnación de actos y resoluciones de las autoridades electorales para garantizar la protección de los derechos electorales y los de carácter público asociados. Otro punto importante es que establece un sistema nuevo de revisión constitucional de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, destinados a la organización y desarrollo, así como para resolver las controversias surgidas de ellos. Y por último, punto importante sobre esta reforma, se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación como un órgano especializado con máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de las acciones de inconstitucional que quedan reservadas a la Suprema Corte. Y por último, de las reformas que voy a mencionar, maestra, está la reforma electoral de 2007. Aquí se modifica la Constitución General de la República, específicamente el artículo 41, que indica que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones auténticas y periódicas. Y dispone unas bases que, si bien otorgan claridad, muchos conocedores del derecho, y yo coincido con ellos, no se debió de haber modificado la Carta Magna de esta forma, porque es un catálogo muy largo, donde incluso se mencionan cuestiones técnicas de financiamiento y accesos
a los medios de comunicación por parte de los actores políticos. Quedó redactada de una forma que parece un catálogo o una norma o una mini norma dentro de la Constitución. Entonces, yo coincido con ellos, con estos juristas, con estos maestros, de que probablemente lo mejor hubiera sido que se quedara en una norma de inferior jerarquía, pero bueno, se entiende que haya sido así la reforma al 41 constitucional por la desconfianza. Yo le llamo, o le llamamos, que esta reforma al 41 fue por desconfianza y miedo a que después los otros actores políticos que entraran al poder reformaran estas disposiciones porque estaban en una norma de inferior jerarquía, ¿no? Entonces, por eso quisieron ponerla en la Constitución. Digamos que, como dice el dicho popular, la burra no era arisca, ¿no? La hicieron a palos. Entonces, por eso quisieron dejarla dentro de este nivel constitucional, ¿no? Y bueno, ya deviene lo que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, antes de entrar a la materia de algunos medios de impugnación, no sé si me quiera comentar algo o tenga alguna duda, maestra. Dentro de toda esta evolución que se tuvo, ¿qué es aquello que usted considera trascendental para esta judicialización de la política, maestro? Es fundamental que ya se tenga certeza y se observe la normatividad para resolver conflictos. Que no sea una persona o un grupo en el poder quien resuelva estas cuestiones de naturaleza política. Esto es cuando deseamos participar, votando, ser votados, queremos obtener un cargo político en alguno de los poderes. Sabemos con qué reglas contamos, sabemos dónde vamos a pararnos y qué tenemos que cumplir para acceder a esos cargos. Ya no es, aunque todavía tenemos algunos vicios del pasado, ya no es como anteriormente se hacía. Ahí vamos a hablar, o iban a hablar los actores políticos con el presidente de la República, les decían, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser diputado, pues él tenía su lista, ¿no? Los palomeaba, etcétera, etcétera. Sabemos que hay grupos de poder, eso es la naturaleza del poder en los países, pero ya se tienen las reglas y se sabe cómo se va a jugar y de qué forma. Creo que eso es importantísimo, maestra, para que el ciudadano tenga certeza de dónde está parado y qué va a hacer para acceder al poder y cómo defender sus derechos políticos. Ah, vaya, pues muchas gracias, maestro. Y entonces ya entrando a esta cuestión que nos dijo que iba a comentar, recursos, medios, ¿qué es lo que se tiene al alcance? ¿Qué garantías se pueden hacer, realizar, llevar a cabo para conseguir estos objetivos, maestro? Claro, la Constitución marca de lo que va a conocer el Tribunal Electoral. Nada más quiero hacer breve mención histórica, si me lo permite, maestra, de la solución de conflictos primero en las constituciones de 1824 a 1827. Claro que sí, maestro, por favor. Es muy breve. Gracias. En este caso, ¿cómo se resolvían las dudas, los conflictos? En este caso, pues lo indicaba la Constitución Española de Cádiz, que había una etapa, un proceso respectivo que resolvían las juntas sin ulterior recurso. Esto es, en su artículo 91 se regula la forma en que los diputados electos se deben presentar ante la Diputación Permanente del Congreso, así como la forma en que debe ser examinada el acta de su elección, que le debe servir de credencial y de poder. Ahí se reunían los diputados, de acuerdo con el artículo 92, se nombraban de entre los mismos diputados y a pluralidad de votos de ellos una comisión de 3 individuos que reconozca las credenciales e informaban al día siguiente sobre su legalidad, y otra de igual número para que informaran dicho día acerca de las credenciales de los 3 primeros. Al día siguiente se leían dichos informes de ambas comisiones y aprobados que sean por la Junta. El presidente recibiría de los nuevos diputados el juramento según el artículo 93 de esta normatividad citada.
Entonces, como se observa, de la primera junta se pasa a la segunda y de ahí a la tercera. Incluso en la última etapa, que es similar a una calificación de las elecciones actual, los diputados electos de hecho y de derecho forman también una junta, que luego será denominada colegio electoral. Es así que las diferencias que pudieran surgir eran resueltas exclusivamente y a discreción de la junta. Este es un antecedente antiguo para ver quién calificaba estos conflictos de naturaleza política. Ahora, sobre el recurso de reclamación ante la Corte en la reforma de 1977, el propósito fundamental de la aprobación de este recurso no era otro, sino el de fortalecer el valor de la calificación emitida por la Cámara de Diputados, lo que platicábamos, aquí el poder era de los diputados, sobre la elección presidencial, cuando pudiera verse seriamente cuestionada. Esta medida duró 9 años y durante este periodo se llegaron a presentar 11 recursos, sobre los cuales la Suprema Corte solamente estaba autorizada a emitir una simple opinión, que en modo alguno era vinculante. De ahí, maestra, el Tribunal de lo Contencioso Electoral fue creado por reforma de 1986. Es aquí donde se dice o se empieza a decir que ya se crea o se da una judicialización de la política, ya en forma. En este caso, el artículo 60 reformado disponía de manera expresa que se instituirá un tribunal que tendrá la competencia que determine la ley. Las resoluciones del tribunal serán obligatorias y solo podrán ser modificadas por los colegios electorales de cada cámara. Empezamos a ver la fuerza de la vinculación y de la forzosa observancia de las resoluciones de estos conflictos políticos, maestra. En este caso, el artículo 352 del Código Federal Electoral del 87 ordenaba que era el tribunal un organismo autónomo y de carácter administrativo, y debía integrarse con 7 magistrados numerarios. Digo, esto de por los números va variando de legislador en legislador. También estos eran nombrados por el Congreso de la Unión durante el mes de mayo del año de la elección. Ahora, lo dispuesto por el artículo 361 de esa normatividad mencionaba que el tribunal debía resolver sesionando en pleno, estando presente un mínimo de 6 magistrados, entre los cuales debía estar su presidente. Las resoluciones se tomaban por mayoría de votos. Sus sesiones debían ser públicas y solamente sesionaba aproximadamente durante el término de un año, es decir, el mes de octubre del año anterior a las elecciones y hasta la conclusión de dichos procesos. Finalmente, por otro lado, el artículo 313 señalaba que para la etapa de preparación de las elecciones se podía interponer los recursos de revocación, revisión y apelación contra los actos de las autoridades electorales, mientras que para las etapas posteriores se reconocía el recurso de queja para impugnar los resultados de los cómputos distritales, así como la validez de cualquier elección. Podría interponer recurso cualquier ciudadano, eso era importante, partidos políticos, candidatos, incluso asociaciones políticas nacionales. De ahí, maestra, saltamos ya a la creación del Tribunal Federal Electoral, que es el antecedente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si me lo permite. Ahora, aquí se ve una profunda crisis política generada por las controversias electorales del 88. En efecto, se obligó a la Comisión Federal Electoral de la Cámara de Diputados a abrir foros de consulta ciudadana, con miras a debatir los puntos principales de una nueva forma electoral. Esto es, recordaremos lo que los que ya no somos tan jóvenes, maestra, a mí me tocó, era niño, pero pues obviamente recurrimos a las fuentes y sabemos de la famosa caída del sistema, que en este caso le dio el triunfo al presidente Salinas de Gortari, que en este caso Manuel Bartlett, actual funcionario de la administración federal, era el titular de la Comisión Federal Electoral. Él fue el que dio el anuncio que se había caído el sistema, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero valga señalar que los otros candidatos, Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier y Rosario Ibarra, pues acudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación y denunciaron estas anomalías, ¿no? Entonces, de ahí deviene de este conflicto, deviene la reforma.
ya no se sostenía el sistema como se encontraba. Ujú. Ya en 1990, en virtud de la reforma del 41, dispone un nuevo Tribunal Federal Electoral que tuviera el carácter de un órgano jurisdiccional autónomo, esto ya con todas sus letras. Esta nueva reforma traía mejoras importantes, como el cambio de nombre respecto del anterior de lo contencioso, su autonomía reconocida en el texto constitucional, su mayor independencia, el carácter permanente de su sala central, la mayor participación de los diferentes grupos parlamentarios en el nombramiento de sus magistrados y jueces instructores y un sistema separado de responsabilidad al que quedaban sujetos. Por lo que respecta a las resoluciones en concreto de este Tribunal Federal Electoral, cabe recordar que solamente las resoluciones que recayeran sobre el recurso de inconformidad podían ser revisados, y en su caso modificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Esto es para dar mayor certeza a lo que se estaba resolviendo, maestra. Ajá. Todo este régimen permaneció hasta la reforma del 93. En el diario oficial, el 3 de septiembre del 93, apareció publicada la nueva reforma, la cual introdujo cambios importantes en el artículo 41 y 60 de nuestra Carta Magna, relativos tanto a su organización como a su competencia inicialmente reconocida desde la reforma del 90 citada. Esta nueva reforma del 93 modificó también lo relativo a la competencia del Tribunal Federal Electoral. En el artículo específicamente 264 del COFIPE, le asignaba por igual a cada una de las salas, a la central y a las 4 regionales, facultades plenas para resolver de manera definitiva e inatacable el recurso de apelación, que procedía para impugnar los actos de las autoridades electorales previos a la jornada electoral, y el recurso de inconformidad, el cual procedía para impugnar los resultados de dicha jornada electoral, con excepción de que las resoluciones que recayeran sobre esta clase de recursos de inconformidad podían ser revisados mediante el recurso de reconsideración ante la sala de segunda instancia. Igualmente, maestra, este tribunal estaba facultado para resolver los conflictos laborales que se suscitaban entre el IFE, en ese entonces IFE y sus trabajadores, así como los que tuvieron lugar entre el propio tribunal y sus trabajadores. Esto pues se señala porque tenemos la idea de los abogados que no conocen, o los que no conocen un poco de materia electoral, porque los conflictos laborales de sus empleados, de los trabajadores, no se resuelven ante las juntas de conciliación, sino cuando hay un conflicto entre los trabajadores del Instituto ahora Nacional Electoral o del Tribunal Electoral, pues lo resuelve el propio tribunal, no acuden a las juntas de conciliación. Era más como para tenerlo en cuenta, y pues con cosas que normalmente los abogados que no estamos o no están avesados en materia electoral, pues no sabemos, ¿no? ¿Y hay alguna Ahora, razón específica, así tal vez de manera rápida, el por qué no es ante junta y tiene que ser ante el tribunal, dilucidar los conflictos entre trabajadores de estos órganos? claro, grosso modo es porque se entiende y se vela por la independencia del propio tribunal y del Poder Judicial, porque al darle entrada a una junta de conciliación se tiene la idea, de facto, de hecho, de que hay invasión a su autonomía. ¿Por qué una junta de conciliación, teniendo la naturaleza que tiene, va a venir a imponerme sanciones de cualquier medida, inclusive de forma laboral? El fondo es eso, maestra, que Okay. ellos buscan autonomía en todos los aspectos. Digo, no tienen tanta autonomía hablando de presupuestos, ¿no? Por ejemplo, ni al escoger a los miembros o a los magistrados, a los miembros que lo conforman. Pero en materia laboral, la idea de que ellos conozcan de sus propios conflictos laborales es porque de lo contrario se violentaría la autonomía de las resoluciones, va la redundancia, de lo que resuelve el propio tribunal. Es por eso que conocen ellos mismos. Muchas gracias, maestro. Síganos explicando, por favor. Ahora ya entramos al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se crea por reforma de 1996, maestra. En trajo una nueva configuración del Consejo General del IFE, entonces IFE, así como la figura de este nuevo tribunal. Se estableció por primera vez un mecanismo para que los ciudadanos pudieran acudir directamente ante una instancia judicial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Juicio para la Protección de los Derechos
político-electorales de los ciudadanos a defender sus derechos políticos frente a actos contrarios a la Constitución. Es el artículo 94 de la Carta Magna, maestra, quien explica de manera expresa y directa la forma en que se incorpora el tribunal, este tribunal, al Poder Judicial. Señala en la parte conducente, el artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Por otro lado, el artículo 99 de esta misma Carta Magna confiere al tribunal las facultades de ser autoridad máxima en la materia, lo cual, junto con su indiscutible autonomía funcional y de carácter de órgano especializado, la hace la única instancia para conocer de este tipo de conflictos políticos, maestra. El artículo 99 en concreto dispone: el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Párrafos más adelante menciona: al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley sobre, aquí entramos, maestra, si me lo permite, en dar lecturas concretamente qué resuelve. Esto es, respondiendo a la pregunta que me hizo momentos atrás, que es, ¿de qué conoce? O sea, ¿qué resuelve? ¿De qué puede conocer? Primero, conoce las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores. 2, de las impugnaciones que se presentan sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas superiores regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. Ahora, la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y de la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. ¿Es aquí, maestra? ¿Qué evento más político que la declaración de validez, de calificar las elecciones? Por eso hablamos de judicialización de la política. Si el tribunal es la última instancia, son los personajes últimos que deciden quién va a ser presidente de la República. Es imposible que quede separado la política de lo judicial y viceversa. Si quien va a tomar las decisiones máximas de un país pasan por el palomeo judicial y basado en norma de un puñado de personajes conocedores del derecho electoral y constitucional, pues obviamente va a haber conflicto y va a haber duelo de pasiones y va a salir lo mejor y lo peor de cada persona, porque pues es la lucha por acceso al poder. Aquí se ve reflejado concretamente en acceso al cargo de presidente de la República. Pero bueno, ahí tiene más, conoce de más recursos el tribunal. Si me permite, sigo dando lectura en concreto de lo que marca la Constitución. Sí, claro, maestro, sobre todo porque es importante todo esto que nos marca, atendiendo a que las cuestiones técnicas respecto de todo lo que implica la vida política de un país, y bueno, de nuestro país, donde hay pluralidad incluso de ideologías o misiones tal vez, dentro de cada agrupación política y aquellos que hayan estado contendiendo para un cargo de la misma especie, pues que la población en general pues tenga idea, aunque sea de manera por lo menos ahorita superflua, pero pues bueno, usted nos está dando esta guía para que sepamos a qué ordenamientos poder acudir para así ampliar como el conocimiento que
que estemos adquiriendo respecto de este tema. Entonces, por favor, maestro, síganos vislumbrando este camino porque es interesante y además, como usted lo acaba de mencionar, pues es parte de nuestra vida, es nuestro vivir, que no es cada 4 años, sino que ni cada 6, ni cada tiempo determinado, porque en el diario estamos inmersos en este tipo de temas. Así es, maestra. Digo, ese es el día a día. Si algún estudiante que nos escucha tiene la inquietud de, de competir por un cargo público, pues que tenga la idea inicial de dónde acudir, ¿no? A qué normatividad y a qué instancias acudir. Y si son violentados sus derechos, a qué instancias puede acudir, ¿no? Así es. Ya con especialización, pues obviamente con la formación de abogados, pues sabrá dónde echarse el clavado, ¿no? Y de dónde abrevar. Entonces, continúo, maestra. Esto es lectura porque es la Constitución en concreto, para ahorita hacer unos comentarios respectivos. Continuamos. La fracción tercera señala que las impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal, distintas a las señaladas en las 2 fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación del mandato, son de las que conoce el Tribunal Electoral. También las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos. También conoce de las impugnaciones de actos o resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del país, en los términos, bueno, que señala la Constitución y que tenga jurisdicción el tribunal. También conoce de los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y los servidores, que es lo que ya comentábamos, maestra. También va a conocer de los conflictos del Instituto Nacional Electoral. En este caso también va a conocer de las determinaciones e imposiciones de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, meta su conocimiento por violaciones se lo previsto en la base tercera del artículo 41, que ya platicamos de él, y en su párrafo octavo del artículo 134 de esta Carta Magna, a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, e impone las sanciones que correspondan, además de otras que señalan ya en las leyes de menor jerarquía. Cabe señalar que la reforma del 2017, maestra, fortaleció la vía de protección al establecer que el Tribunal Electoral puede juzgar la constitucionalidad de leyes electorales y no aplicarlas en caso de que resulten contrarias a la norma fundamental. Ese nuevo mecanismo de defensa de los derechos políticos fue considerado por muchos como un instrumento paralelo al juicio de amparo, pero creado específicamente para la materia electoral, porque como ya comentamos, es clara la ley al no permitir el amparo electoral. Esto es, no se pueden impugnar cuestiones electorales por la vía del amparo. Por eso se creó este mecanismo, para que no quedaran desprotegidos los ciudadanos ante las autoridades. Y ejemplos muy concretos por lo que platicábamos, maestra, en la judicialización de la política, lo vemos muy claro. Un ejemplo es, no sé si recuerda o fue muy sonado, cuando se avaló el registro de un nuevo partido político para esas elecciones, Fuerza Social. Esto se no porque la agrupación Fuerza Social por México, uno de sus miembros o de sus principales personajes era un sindicalista, Pedro Aces. Entonces lo impugnó porque decían que se intervenía cuestiones sindicales en partidos que no era posible. Digo, aquí resolvió el tribunal y le dijo al INE que no
que sí era posible y que finalmente se transformó en que fuera partido político. Si eso no es judicializar la política, con ese ejemplo, ¿qué más es? El día a día vamos a tener por quién votar, un nuevo partido, va a haber presupuesto, esto es de lo que nos toman de nuestros impuestos, por las vías que ya conocemos en materia fiscal, va a ser financiado, va a obtener muchos millones, va a tener cotos de poder, y todo nació a través de una resolución del Tribunal Electoral. Entonces, los conflictos políticos se transforman en resoluciones judiciales. Este es un claro ejemplo. Cómo los ámbitos de nuestra vida, del día a día, pasan por la resolución de unas salas regionales o de una sala superior. Entonces, de un grupo de conocedores del derecho electoral y constitucional. Inclusive, maestra, otro ejemplo muy claro, la comunidad que nos oye recordará que es cuando la sala superior de este tribunal confirmó por unanimidad la validez de la elección de Jaime Bonilla, que es el gobernador de Baja California. Esto es para un periodo de 2 años. Había conflictos y a través de la resolución de un grupo de conocedores del derecho electoral, derecho constitucional, pues modificó la vida de todos los pobladores de un estado de la República, con todos los asegúnes que eso trae. Entonces vemos que un conflicto político, porque tiene que ver dineros, poder, incluso distribución de competencias, muchas cuestiones, pasan otra vez por los órganos jurisdiccionales. Otro ejemplo claro que vemos es cuando la Sala Superior de este tribunal determinó que las conferencias de nuestro actual presidente podrían transmitirse en Coahuila Hidalgo. Aquí lo habían impugnado, pero finalmente otra vez el tribunal, una decisión política se convirtió en decisión judicial. ¿Afecta a la política? Sí. En el fondo, ¿por qué no deseaban que se transmitieran las mañaneras, como se les conoce? Porque es cooptación de votos. En concreto, si la figura del presidente está apareciendo día a día, en la lógica electoral, esto es publicidad para su partido. Al ser publicidad para su partido, van a obtener más votos. Al obtener más votos, los contrarios, valga la expresión, van a obtener menos escaños, van a obtener menos gobernaturas, etc. Si esto no es un conflicto meramente político, ¿qué lo es? ¿Qué pasa otra vez por el Tribunal Electoral? Para beneficio de todos, maestra, ahora los conflictos se resuelven en las salas regionales, hablando a nivel federal, y en la sala superior. Entonces, este tipo de conflictos, a esto llamamos judicialización de la política. Es que las pasiones de los actores políticos estén por debajo de las resoluciones de un órgano jurisdiccional. En este caso, a nivel federal, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro, pues no le va a costar mi participación, porque más bien va a pensar que la estoy limitando, pero claro que no. Sin embargo, bueno, el tiempo siempre es una marca. En ese sentido, no sé qué nos pueda dar en unos 3 minutos de conclusiones acerca de este tema tan importante, y aparte que nos trae ejemplos actuales, y así esta comunidad querida puede apreciar de manera adecuada todo aquello que usted tuvo a bien transmitirnos. Entonces, por favor, maestro, cierre con unos 3 minutos de conclusiones, si es tan gentil. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Y bueno, agradezco de antemano la oportunidad que me da de la doctora Sonia Venegas y en este caso de nuestro director de la facultad. Cierro con esta idea. Es cierto que las resoluciones de las pasiones políticas ya se resuelven por las vías jurisdiccionales, pero no hay que perder de vista que también se politiza el ámbito judicial. ¿Esto qué es? A través de 3 vías que yo identifico principalmente. Uno, las presiones normales políticas que tiene el juzgador para resolver. Esto es, los grupos de poder
que están presionando al juzgador para que resuelva en uno o en otro sentido. Tradicionalmente, hay un autor, Roderick Aycam, los condensa en cuatro: el empresarial, el grupo empresarial, el ejército, la iglesia y la clase política. Yo metería otra que es el grupo de la delincuencia organizada. No es visible, no es institucional, está fuera de la norma, sabemos su naturaleza, pero tiene sus vías de ejercer presión ante los juzgadores. Entonces ahí se politiza su acción judicial. Otra, y es muy claro, la forma de elegir a los magistrados. ¿Quién los elige? Pues obviamente la Cámara de Senadores por opinión de la Suprema Corte. Claro que va a entrar la política en la elección de ellos. Entonces, la politización del ámbito judicial también se da por esta vía. ¿Quién tiene que decidir? Los senadores. Senadores son, obviamente su naturaleza, son los representantes, en este caso en primera instancia, según de los estados y después de la población. Pero ellos son los políticos por antonomasia. Entonces la decisión es política. Hay que entender que la decisión y que las resoluciones están cargadas de política. Quien decide y quien va a poner a los juzgadores, pues influye la política al 100%. Y ya cierro. Finalmente, pues la vía por los presupuestos. No hay total autonomía porque el presupuesto del Tribunal Electoral, gente que decide, pues la Suprema Corte y también en última instancia el Ejecutivo. Entonces por ahí ejerce presión. Por esas tres vías no hay total autonomía y se politiza el ámbito judicial. Pero bueno, finalizo, maestra, que hay que fortalecer el ámbito judicial y no hay que permitir la invasión de otros poderes, de otros sectores a estos organismos. Hay que cuidarlos mucho, como al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, así como los tribunales locales, para que la delincuencia o poderes exacerbados políticos manchen la elección y la decisión de esos juzgadores. Creo que es responsabilidad de todos los estudiosos del derecho, pues mantener a flote estas instituciones, pues que le dan cabida y soporte a la vida institucional del país. Ok, pues muchísimas gracias, querido maestro. Gracias por haber compartido su tiempo dentro de su agenda tan apretada, porque sabemos que aparte apenas llegaba de estar en el interior de la República. Y bueno, de verdad le agradecemos infinitamente todo su tiempo y disponibilidad. Y a nombre de la doctora Sonia Venegas Álvarez, así como el licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza y su servidora Ana María Ramírez Sánchez, le damos una cordial bienvenida para que otro día pueda acompañarnos también, que este sea solo el inicio de esas grandes charlas que nos pueda venir a dar. Y no sé si quiera despedirse de esta comunidad. Claro que sí. Agradezco, maestra, a usted, a la doctora y a nuestro director y a los jóvenes estudiantes que nos ven. Apasionense por el derecho electoral y constitucional, que van a encontrar muchas satisfacciones. Y bueno, aprovechen estos espacios que como en este caso coordina la maestra, pues para sacar muchas ideas e inquietudes para su actuar profesional. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Pues, estimada comunidad, hemos llegado al final de este interesante programa con tema trascendental. En ese sentido, ya saben, y así como lo dijo el maestro Esteban, hay que afilar esos lapicitos y preparar los deditos y llevar a cabo diversas investigaciones. Ya saben que la perfección tal vez no sea alcanzable o pase mucho tiempo. Pero si podemos sumar para reformar, actualizar y estar acorde entre la norma y toda esta ciencia jurídica con lo social, será lo mejor que podemos hacer. Entonces, les agradecemos su vista, su escucha o su vista escucha. Ya saben, seguir nuestras redes, las de Canal Yus Multimedia, agradeciendo a nuestras autoridades, así como al maestro César Alanís y a su equipo de staff por las facilidades prestadas. A nombre de la doctora Sonia Venegas Álvarez, nos despedimos. Cuídense mucho, muchos abrazos, bye bye.
La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News Canal Multimedia, derecho a tus oídos.